Hola, hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Aricruz Pizarro y en este episodio de Ando en Bus hice el viaje Santiago-Coquimbo en Flixbus, en un bus nuevo y bien bonito. Nuestro bus sale desde Santiago, Terminal San Borja y Los Libertadores hacia Coquimbo y ahora llegan hasta La Serena. Jueves 2 de mayo de 2024 y estoy en Estación Central, en la estación del metro de la línea 1, icónica estación, y ahora en la superficie, en la estación de los trenes, los ferrocarriles. Estoy aquí porque la mayoría de los buses de Flixbus Chile inicia sus rutas por acá, en el terminal San Borja, que está junto a la estación del tren después de atravesar una galería comercial. En el terminal también están las boleterías de Flixbus. El bus del viaje ya estaba en el andén, un bonito bus de color verde, bus Marco Polo New G7 con chasis Scania, literalmente nuevo, de las mejores unidades que tiene Flixbus en Chile. Toda una maravilla para el viaje que estaremos viendo rumbo al norte de Chile, a Coquimbo concretamente. Este bus es de la empresa partner Andimar. Trabajó unos meses y quedó traspasado a Flixbus principalmente para esta ruta Coquimbo. Impecable unidad. No lo grabé en ese momento, pero cuando compras por internet te llega un correo con el boleto y con el código QR. Y con el celular escanean ese código y entras al bus. Justamente, ahora estoy entrando al bus, lo veremos completo después. Yo viajaré en el segundo piso. Este bus tiene asientos semicama, asientos económicos de los dos pisos, arriba y abajo. Y yo viajaré en la ventana panorámica. Asientos 1 y 2, vemos sus luces de lectura y aire acondicionado. Pagué por los dos asientos para viajar solo, ventana y pasillo para mí. Vemos un par de asientos semicama, se aprecia la reclinación de estos asientos económicos y el espacio que ofrecen estas butacas está súper bien para lo que ofrece Flixbus. Los asientos vienen con cabecera de género, hay cinturón de seguridad de 3 puntos, son las nuevas butacas de Marco Polo. Por el costado tenemos puerto USB, la palanca de reclinación del asiento y posavasos. Al medio, en vez de apoyabrazos delgado, esta versión trae un apoyabrazos grueso para separar los asientos. Los saludo, muchas gracias por ver y disfrutar de estos videos. Puedes comentar desde qué ciudad me estás viendo. Y ahora vemos el espacio para las piernas en estos asientos panorámicos del bus Marco Polo. 14:30, horario de salida. Salimos puntuales desde el terminal San Borja. Santiago de Chile tiene varios terminales de buses. San Borja suele tener los servicios que van al norte de Chile, algunas ciudades de la región de Valparaíso, región de O'Higgins y varios servicios rurales de ciudades cercanas a Santiago. En el caso de Flixbus Chile, como les decía, la mayoría de los buses inicia aquí, incluyendo los nuevos servicios que viajan al sur. A pesar de que es día jueves, es un día un poco extraño o diferente, porque el 1 de mayo aquí es feriado, Día del Trabajador. Este viaje es del día 2, entonces varias personas viajaron el martes, el último día de abril, y tomaron todo el fin de semana para descansar o viajar a otros lugares. Entonces estamos viviendo algo parecido a la experiencia de viajar en un día sábado o domingo. La ciudad de Santiago estaba a un ritmo súper relajado, había poca gente en las calles, el día estaba nublado, súper agradable. En la zona norte de Santiago, en vez de seguir por la autopista, el bus se desvía un poco para ir a la estación intermodal Los Libertadores, que está en la estación de metro Los Libertadores. La línea 3, que es 100% automatizada, tiene su propio video acá en el canal, muy bonita línea. Es una tremenda ventaja para quienes viven en las comunas cercanas, porque pueden tomar el bus aquí, no necesitan ir a la estación central. Al momento de editar este video, Flixbus tiene salidas desde aquí hacia Coquimbo, La Serena y las rutas cercanas de San Felipe y Los Andes.
Eso sí, al momento de viajar, no tenían una boletería física en este terminal. Tenías que llegar con el boleto comprado. La pantalla del bus comenzó a dar el video de seguridad del Ministerio de Transportes, con lo típico, que viajes con el cinturón de seguridad, etc. Los buses traen unas pantallas con la información del conductor, la velocidad del bus y el tiempo de conducción, el GPS del bus, algo clásico de buses chilenos. Y algo a destacar es que dan películas. En el viaje dieron Los Pingüinos de Papá, con Jim Carrey como protagonista, y después dieron Hachiko, la película del perro que nos hace llorar a todos. Un clásico. La película en el bus está en silencio, pero puedes conectar tus audífonos al bus para escuchar la película. Ahí se escucha. Y si no tienes audífonos, la tripulación del bus ofrecía audífonos, pero para venta. Te vendían audífonos. Y hablando de datos, reconozco que en parte hice el viaje dateado, con datos. Lo que pasa es que como disfruto mucho de esto, ya ven que viajo muchas veces y voy a los terminales de buses a tomar fotos. Bueno, en mi afición, esto de conocer, retratar y experimentar el transporte público es una de mis pasiones. Por lo mismo, ya había visto varias veces los buses de Flixbus de esta ruta Santiago-Coquimbo. Nota al margen, la ruta originalmente llegaba a Coquimbo desde su apertura en octubre de 2023 y lograron extenderla a La Serena en diciembre de 2024, hace poquito. Si viajas ahora, puedes llegar a Coquimbo y también a La Serena. Pasa que Flixbus en realidad no tiene flota propia. Lo que hacen son contratos con otras empresas de transporte que ponen los buses, los conductores, la operación como tal. En este caso, esta ruta de Santiago a Coquimbo y ahora La Serena la hace Andimar y JM. Y en esas fechas, Andimar aumentó flota en Flixbus con 3 buses Marco Polo New G7 año 2023 que están impecables. Y justo los asignaban en esta ruta. Era casi seguro pillarlos. Ahora es más difícil porque son esos mismos 3 buses, pero hay más frecuencias. Son 10 horarios desde Santiago, 4 desde Valparaíso hacia La Serena, y esos 3 buses están mezclados con otros buses más antiguos. Se vuelve más difícil coincidir. Pero el momento en que viajé, si viajabas a Coquimbo, eran pocos horarios desde Santiago y era casi seguro que te tocaba uno de esos 3 buses nuevos. Son de lo mejor que tiene Flixbus y es una de las rutas donde ponen mejor flota. Por eso, estamos viajando en el mejor bus de Flixbus Chile, sin contar las unidades nuevas que llegaron ahora para Valdivia y Puerto Montt, que eso será para otro video. Era lo que quería experimentar. Qué mejor que poder viajar barato y probar un bus nuevo. Era una apuesta que no podía rechazar, como dicen por ahí. Mucho más, poder viajar en la ventana panorámica, tener los 2 asientos para mí, poder disfrutar relajadamente. Lo pensé y dije, sí, tengo que aprovechar de hacer este viaje. Estoy en la vida para disfrutar. Y pagué. Lo mismo que los paisajes bonitos que vemos en la zona central de Chile. Es la gracia del viaje diurno, poder ver los paisajes y relajarse con las vistas en una versión otoñal, porque mayo es otoño en estas latitudes. Hablando de relajo, tengo las piernas estiradas, estoy usando el reposapiernas, ven el asiento vacío y también me ven usando la reclinación de asiento, súper cómodo. Y tengo el celular cargando con el puerto USB. De los paisajes, yendo a la costa, curiosamente dejamos atrás las nubes y desde Pichicuy, que es donde la carretera panamericana encuentra el mar, vamos viendo el océano Pacífico y el sol. En todo el viaje iremos viendo cómo llega el atardecer. Usualmente cuando uno viaja bastante, sabe cómo evitar el sol y tratas de evitar viajar en este lado. Pero como estamos en otoño, es un sol agradable de ver y de disfrutar. No pega tan fuerte como en el verano y las postales que unen el sol con el mar son muy lindas. Es una de las partes más bonitas de esta ruta
y tenemos la fortuna de que nos tocó un día muy bonito. Agradecido de Dios de poder disfrutar y vivir estas aventuras, de poder compartirlas con ustedes. Agradecido de ustedes que hacen clic en estos videos, que los disfrutan, que los comparten en familia. Mucha gente me comenta que los ve en familia. Así que un gran saludo para todos por la sintonía. Como esto es una sola experiencia de viaje y no he viajado otras veces en Flixbus haciendo esta ruta, no sabría decir si es algo que hacen siempre, pero el bus entró a la ciudad de Los Vilos y tuvimos una breve parada ahí. Lo digo porque en varias notas de prensa y relatos de otras personas decían que el servicio era directo y prácticamente no paraba hasta Coquimbo, yendo de terminal a terminal, pero esta vez entramos a Los Vilos. Estoy en el primer piso del bus, esa es la puerta de la tripulación, al medio está la puerta del baño y en este lado está el acceso a los asientos de este piso. Por aquí están los datos de la empresa y de este bus, SKPJ25. Vemos algo del camino a través de la puerta de acceso y esta es la escalera que conecta con el segundo piso de bus. Así es por dentro esta unidad. El baño está en proceso de desinfección con luz ultravioleta UVC, una tecnología propia de Marco Polo. Abro la puerta y ya una vez adentro tengo que poner el seguro para que así no abran el baño. Esto de arriba es la luz ultravioleta UVC, se activa solo cuando no hay gente. Me ven en el espejo. ¡Olis! En el lavamanos tenemos llave de agua, llave de jabón, y este bus tiene jabón. Abajo hay basurero, desplegable con el pie, botón rojo de descarga para el baño, y puntualizar que los baños de buses en América Latina son solo para orinar, con baños químicos que solo reciben líquidos. En otro caso, por favor, habla con la tripulación. Ya de vuelta en mi asiento, desde Los Vilos hasta Chihualoco, la ruta sigue bordeando el mar en varios pasajes. He hecho varias veces esta ruta de Santiago a Coquimbo y La Serena. En el canal de YouTube he podido registrar y mostrar la mayoría de las empresas que ya trabajan, los mejores buses de esta ruta. La he hecho de día, de noche, de tarde. Esta afición por el transporte me ha llevado lejos, literalmente. Y ha sido un gusto poder disfrutar de estas cosas. En mi caso, aparte de la ruta, voy probando los buses, los modelos, los tipos de asiento, me voy fijando en esos detalles y es lo que comparto en estas aventuras, te comparto mi experiencia. Somos afortunados de vivir en esta época. Décadas atrás, las cámaras no eran tan avanzadas ni masivas. Yo alcancé a salir a la calle con cámaras de rollo, tenía 36 fotos y fotografiaba el metro, las micros, los atardeceres de algunas personas queridas, pero tenías que elegir muy bien qué querías retratar. Ahora es más fácil, yo puedo grabar horas y horas acá en la cámara, lo edito, lo comparto, lo pueden ver en todo el mundo, puedes estar en tu casa y disfrutar de este atardecer. Es súper cotidiano, pero no siempre le tomamos el peso a lo que significa y yo lo valoro mucho. Por mientras, veamos la ficha y seguimos con la ruta. Este bus de 2 pisos es un bus Marco Polo Paradiso 1800 DD Neo G7, chasis Scania K440, inscrito en febrero 2023, con 60 asientos semicama, 44 asientos en el segundo piso, 16 asientos en el primer piso y hay 2 baños, uno en cada piso. Yo viajo en los asientos 1 y 2. Esto es mi boleto. El viaje me costó 16.900 pesos chilenos, redondeando $18 al cambio de ese día, y aparece la conversión en distintas monedas. El monto tiene una tarifa base, otra tarifa por la reserva de asiento y otra tarifa más por reservar el asiento del lado para viajar solo. Considerando el precio base y la reserva de un solo asiento, mi pasaje costó 10.899 pesos. Acá hice una tabla con todos los buses y servicios
que había ese día 2 de mayo de 2024, que están todas las empresas, y esta es la misma tabla, pero con la integración de los precios revisados desde mayo a diciembre de 2024, he seguido los precios en todos estos meses. Flixbus tiene valores entre 8 y 34 dólares, con un pantallazo puedes aprovechar de comparar con todas las demás empresas con calma. Estamos viendo el sitio web oficial de flixbus.cl. Para comprar un boleto tengo que poner origen, destino y la fecha. Santiago hacia Coquimbo o La Serena en este caso. Los precios de Flixbus son tarifas dinámicas, como el concepto de Uber. Por ejemplo, yo busqué el 28 de diciembre para el lunes 30 de diciembre y los precios base estaban entre 13.600 y 21.500, 15 a 24 dólares, muy cerca de la fecha y algo caro. Pero si los busco para el jueves 16 de enero, que ya es verano y temporada alta, los precios base están en 6.500. Solo un horario tiene un precio alto y es porque ese horario ha vendido mucho. Así funciona. Dentro de la compra puedes no elegir asiento y el sistema te va a asignar uno cuando abordes el bus, o puedes pagar extra para reservar un asiento. Dentro de eso, los asientos panorámicos son los más caros y como yo, puedes pagar otro recargo extra para comprar el asiento del lado y viajar solo. En el sitio web el pago es solo con tarjetas de crédito o tarjetas de débito. Leía que tienen cashback con Mercado Pago y hay descuentos con otras empresas. Para la edición de este video, en diciembre de 2024, Flixbus tiene ruta Santiago-Coquimbo-La Serena, Valparaíso-Viña del Mar, Coquimbo-La Serena, y también tiene otras rutas en la zona central y sur de Chile con sus respectivas empresas asociadas o partners. Este sería el cuarto video del canal porque ya están las rutas desde Santiago a Viña del Mar, San Antonio y Los Andes, esta última con buses eléctricos. Hice una tabla con la flota más nueva de Flixbus, los modelos, años, asientos y la ruta donde suelen estar asignados. En el sitio web hay una sección llamada Sigue tu viaje. Para usarlo, a mí me es más fácil poner el terminal de salida, en este caso Santiago Terminal San Borja, y me va a decir las salidas que existen. Puedo ver todas las salidas del día y si selecciono un horario me dirá dónde está el bus. Además de si el bus está puntual o tiene algún retraso. Usando esto, le hice seguimiento a todos los buses del 28 de diciembre de 2024. Vemos la puntualidad del servicio Santiago-La Serena y vemos la puntualidad de todos los buses que salieron ese día desde Santiago, Terminal San Borja, por lo menos en el horario de salida. En el supermapa, este viaje está en la ubicación del terminal de buses de Coquimbo. Cada video en su descripción tiene el link de este mapa. Un agradecimiento gigante a los miembros del canal, a quienes dan un super gracias, y también a todas las personas que apuestan por mis libros. Yo soy escritor y editor de libros. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Bastante información y datos, pero es necesario. Trato de compartirles lo que sé y lo que estudio. El bus por dentro tiene cromoterapia, que son estas luces que cambian de color y en teoría te relajan. Por lo menos se ve bonito. Igual a mí me gusta. Como contexto, para quienes ven uno de mis videos por primera vez o que quizás no conocen tanto de Chile, gracias de nuevo por hacer clic y disfrutar del video, por cierto. Coquimbo y La Serena son una conurbación importante. Tiene mucho turismo, hay playas bonitas, puerto, muchas actividades dentro de la ciudad y también atractivos cercanos como el Valle del Elqui, Isla Damas, Punta de Choros, entre muchos otros. Algunos incluso tienen video acá en el canal. Es el destino de vacaciones para muchas personas, pero no solo en verano, sino que todo el año porque el clima es bien agradable. Yo mismo he venido en fines de semana o en otras fechas para ver la playa o pasear y es rico. También es una de las ciudades más importantes de la zona norte de Chile y por eso hay tantos buses que trabajan en esta ruta y es una ruta súper competitiva. Ustedes vieron que casi no me alcanza el espacio para poner todas las empresas. Hay muchas. Por otro lado, en otoño e invierno atardece más temprano. Hemos disfrutado del atardecer, un atardecer muy bonito. Cerca de las 18:45 vemos los últimos rayos del sol mientras el bus va atravesando los cerros.
Ya después, el resto del camino nos toca verlo de noche. Hemos tenido unas vistas muy lindas en este viaje. La entrada a la ciudad también tiene su cuota de hermosura. De día es bonito, se alcanza a ver parte del puerto de Guayacán, con algunos barcos en la bahía de la Herradura. De noche no se tiene ese detalle, no se alcanza a distinguir muy bien, pero sí se ve toda la ciudad iluminada, que es lo que estamos viendo, porque el bus va bajando desde los cerros para llegar a la bahía de Coquimbo. Entonces vemos la ciudad y conurbación con muchas luces, y desde la ventana panorámica del bus la vista es muy linda. Coquimbo es la ciudad puerto, la conurbación completa tiene cerca de 530.000 habitantes y Coquimbo como comuna tiene 260.000, casi la mitad. Cuando abrió Flixbus en Chile, que fue el 5 de octubre de 2023, abrió con Viña del Mar, Santiago y Coquimbo, desde Santiago. Pensando en que varios buses van a La Serena y algunas empresas se saltan Coquimbo, no pasan por Coquimbo, creo que fue bonito para la comunidad que la empresa apostara por la ciudad. Con esto, tengo videos de las 3 rutas con las que iniciaron servicio y se vienen los buses del sur que también los quiero probar, aunque tendrán que esperar un poco para ver esos videos. Nosotros ya estamos llegando, terminal de Coquimbo, 20:05 horas, un viaje puntual. Hemos llegado a nuestro destino, provisorio en mi caso porque yo sigo a La Serena y después me devuelvo. Soy el último pasajero en bajar para variar, así puedo mostrarles un poco del bus vacío. Nota interesante, este bus tiene baño en el segundo piso, está al final, al fondo, no sé si lo alcanzan a ver, por eso es de 44 asientos arriba. Y acá abajo son 16 asientos semicama, 4 filas de 4 asientos iguales a los de arriba. El bus por fuera se ve muy bonito, incluso tenía unas luces verdes como decoración, le da todo su estilo para distinguirlo del resto de la flota. Los conductores eran amables, simpáticos, la conducción fue buena y del bus está excelente. O sea, si lo pillas barato y te toca este bus, de verdad que es un viaje súper cómodo. En los buses más antiguos de Flixbus, ahí habría que ver que también mantenidos están. Les agradezco la sintonía, gracias por disfrutar de lo que uno hace, experimenta y comparte con cariño. Que Dios los bendiga mucho, que disfruten mucho. La vida tiene sus dificultades y problemas, pero hay que darse el tiempo, el espacio para disfrutar y para sonreír. Les deseo lo mejor, ya nos veremos en otro episodio de Ando en Bus o en otra aventura. Y ahí los conductores saludaban con sus luces. Chao, que estén muy bien.